Buenas tardes a todos, a todas. Antes de arrancar, agradecer a la Universidad Nacional de Río Negro, en particular al laboratorio, sobre todo de Informática Aplicada, la subsecretaría, a Mauro, que fue quien en este caso me contactó, para poder compartir con ustedes este espacio de la tarde, ¿sí? Como decía Mauro, sabemos que el tema genera mucho interés, así que bueno, la idea es poder compartir con ustedes algunas de las cosas que vengo desarrollando. Tengo un equipo de trabajo detrás que labura con esto y nos parecía un buen momento para compartir con la comunidad, no solamente universitaria, sino con todos los medios educativos, para poder ver de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, y van a ver que voy a hacer una distinción a lo largo de la exposición, de la charla, y dejar después como etapas en lo que voy a desarrollar al final para que podamos debatir, ¿sí? Probablemente van a surgir preguntas, dudas, algunas cosas que no se entiendan. Bueno, la idea es que podamos después generar un espacio de intercambio de comunidad para poder también entender cuáles son las necesidades que están teniendo, ¿sí? La charla va a estar como organizada en diferentes partes. Va a haber una parte que van a trabajar ustedes, los voy a hacer trabajar. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Básicamente como para que se entienda. Y más sobre el final voy a empezar con los debates y las cuestiones, ¿no? Vamos a ir como de lo lindo hacia lo más problematizado de este asunto. Dicho esto, como bien me presentó Mauro, yo soy de la Universidad Nacional de La Plata. En particular, mi trayectoria de lo que vengo haciendo, soy en realidad analista en computación, licenciado en informática, especialista en docencia universitaria, magíster en tecnología informática aplicada en educación y desde el año pasado doctor en ciencias de la educación. Verán que tengo un recorrido que viene, si lo queremos ver de esa manera, desde las ciencias duras hacia las ciencias blandas, ¿sí? Y tiene un porqué, ¿sí? Tiene un porqué porque dentro de la informática yo decidí dedicarme a la educación, me gustó desde siempre y necesitaba y tuve la necesidad de poder empezar a entender mejor cómo eran que se iban dando los procesos educativos y cómo realmente podíamos incorporar la tecnología, donde el eje esté en lo pedagógico y no en lo tecnológico. Entonces, para poder lograr esto, más allá de tener, como les decía, un equipo muy grande donde compartimos diferentes profesiones, en general esta suerte de hibridación fue la que a mí me fue como conformando a lo largo de mi trayectoria académica. Entonces, bueno, la idea es poder contarles un poco de eso, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Primero, una pregunta muy sencilla les quiero hacer, es saber de los que están acá presentes, ¿quiénes han usado, levanten la mano, ChatGPT? Bastantes, bien. Todavía sigue habiendo manos que no se levantan. Esto lo pregunto siempre porque la primera charla que di de este tema fue allá por febrero del 2023 y cuando preguntaba esto había 3 o 4 personas, claro, porque había aparecido en noviembre y todavía no entendíamos de qué estábamos hablando y por qué había tanto alboroto con esto. Por supuesto, en el devenir de este par de años fueron descubriendo y fuimos descubriendo qué es lo que cambió, ¿sí? Hubo algo que cambió en esta idea de inteligencia artificial y es lo que ahora, hoy, nos convoca. Y yo un poco le decía a Mauro, también celebro que se den estos espacios porque es una manera como anticipatoria de lo que viene por delante, que en otras épocas yo no recuerdo haber tenido y ni haber visto, ni haber asistido cuando era estudiante a este tipo de charlas. Digo, no recuerdo reuniones donde discutíamos qué era la Internet, ¿sí? No recuerdo reuniones donde discutíamos para qué servían las redes sociales en educación, ¿sí? Fueron cosas que se fueron incorporando y entretejiendo culturalmente, pero no nos tomamos el tiempo suficiente anticipadamente, sino en forma posterior, ¿no? Digo, esto como para tenerlo en cuenta. Lo marco porque es algo que viene ocurriendo sistemáticamente. Y ahora lo que les voy a pedir, los que quieran, no es obligatorio, ni espero que tengan buena señal, yo les voy a mostrar 2 cosas en pantalla que van a tener que escanear el QR, ¿sí? Con los celulares, saquen los celulares. Verán que en la clase pueden usar celulares acá, ¿sí? Después podemos discutir el tema de la educación primaria y el uso de celulares.
podemos utilizarlos porque quiero que experimenten alguna de estas dos cosas. No es obligatorio hacerlo, no es obligatorio que hagan las dos, ¿sí? Elijan la que quieran porque me va a servir a mí como disparador para poder empezar a explicar de qué vamos a hablar cuando hablamos de inteligencia artificial y cuál es la diferencia. Elijan el que quieren, pueden elegir el de arriba a la izquierda, que es para dibujar, o el de acá abajo, que es más de diseño. Esperen que me corro, porque debo estar tapando este y aquel. ¿Sí? Fíjense si pueden escanear el QR, y si no, pueden buscar, este es Luca con 2A, y acá les Quick Draw, pero algunos de los dos. Traten de acceder y me cuentan qué pasa. Yo después se los muestro acá. Alguien ya está jugando. Ya pueden empezar. Lo que quiero es que después me cuenten qué pasó. ¿Sí? Acuérdense, ponen la cámara, la sostienen un rato hasta que aparece un enlace en el que pueden apretar. Yo voy a levantar una nomás, ¿eh? Cuando estén... Los que se están riendo están jugando al Quick Draw, seguro. Bueno, mientras terminan de jugar, sigan jugando, las dejo. Ahora estoy escuchando lo que dice acá adelante y me río, pero... Las voy a poner en pantalla simplemente para que puedan verlos. Cuando van terminando... Ahí va, sí. Bueno, mientras van terminando, les pregunto, los que estuvieron jugando al Quick Draw, ¿qué pasó? El que está en pantalla, el de corre, dibuja. No te adivinó nada. A vos te adivinó 3. Bien. Esta aplicación es una aplicación de Google, ¿sí? Que lo que hace, la pregunta inicial es si puede una red neuronal reconocer tus dibujos, ¿sí? A esto yo le pondría una red neuronal artificial, ¿sí? Me falta la palabra artificial atrás. ¿Saben lo que es una red neuronal artificial? Bien, ahora lo vamos a ver. Lo que hace básicamente es, lo están jugando ustedes, tengo que dibujar una valla en menos de 20 segundos, ¿sí? Uno le pone entendido y a partir de ahí, si me deja, empieza a avanzar, si quiere. Ahí va, océano. Bueno, supongamos que le ponemos...
Bueno, se escucha, las cosas así. Bueno, intenté hacer un barco y no salió. Parece río, bueno, ahí lo... Bien, no lo pudo adivinar, ¿sí? Bueno, lo que hace esta red neuronal artificial, en realidad hay un algoritmo que ahora vamos a ver, que lo que hace es tratar de reconocer lo que ustedes dibujan. Les pide como 5 dibujos y después al final les hace una composición de los dibujos que la pueden imprimir y se la pueden llevar si quieren. Este es en particular un tipo de inteligencia artificial que estamos utilizando y la pregunta es si esta inteligencia artificial, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué les parece que está haciendo? Comparando, reconociendo, encontrando, ¿sí? Yo siempre cuento que este algoritmo es casi el mismo algoritmo que hice cuando me recibí en la licenciatura en informática, que hacíamos reconocimientos cerrados de bordes, ¿sí? Reconocía figuras geométricas, ni se las reconocía, las clasificaba, decía cuáles eran, y si no decía no existe, le ponía un nombre. Es el mismo algoritmo de esa época, ¿sí? Quedémonos con esa idea. Y la otra, que es la que tenían también acá, no sé quiénes la utilizaron. ¿Alguien la utilizó? ¿Qué hizo esa? Una marca. Generó una marca, ¿sí? A partir de el nombre de la compañía que ustedes le ponen, la que fuera, ¿sí? Empieza, no hace falta loguearse nada, o sea, si uno se loguea, por supuesto, puede generar mayores cosas, y a partir de ahí empieza a preguntarnos cosas. ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Sí? Y una vez que yo le contesto, ¿sí? Pongo adventure, cualquier cosa, continúo, empieza a guiarme en una serie de procesos, ¿sí? En los cuales yo puedo elegir, estoy eligiendo al azar para hacerlo rápido, se puede poner un eslogan, ¿sí? Acá algunas cosas que me da de sugerencia de qué es, y lo que empieza a hacer después es, a través de esas preguntas que me hizo, fíjense que ya me lo hizo con el nombre Ultra y me empezó a generar diferentes logos para esta marca. Imaginemos que elegimos esperen que salgo, que voy a seguir como invitado, y lo que hace es personalizarlo. Finalmente les da la marca, lo hice muy rápido y sin sentido, y les empieza a mostrar cómo queda aplicada esa marca en todos los productos que ustedes quieran. Hojas, celulares, ¿sí? Después vienen más abajo tarjetas, remeras, carteles, etc. ¿Notan alguna diferencia con la inteligencia artificial anterior? ¿Qué pasó acá? Bien, alguien dijo por ahí la palabra mágica generativa, ¿sí? Esto está generando, está creando, y no está creando de la nada, está creando en base a la entrada que nosotros le dimos. Lo que tiene de llamativa esta inteligencia artificial es que esa entrada está guionada, les está diciendo necesito esto, necesito esto, necesito esto y necesito esto. Con eso genera esa marca, ¿sí? Si hay algún diseñador gráfico no me odie, pero digo, genera esa identidad en realidad, ¿sí? Y de paso crea el logo isotipo y genera todo lo que va asociado a esa marca. La diferencia que hay entre ambas, que la dijeron ustedes, tiene que ver en qué es lo que produce, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambas inteligencias artificiales. La primera tiene un algoritmo tradicional y la segunda no, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, bueno, la inteligencia tradicional es la que ustedes conocen, digámoslo así, la planilla de Excel, las aulas, si fueran virtuales, en el caso de Moodle, los que estamos en la universidad, el recomendador de Netflix, el GPS, ¿sí? Esas son inteligencias artificiales, llamémoslas tradicionales, que hacen recomendaciones, buscan información, procesan muchos conjuntos de datos, pero se basan en programas que son de los conocidos. En cambio, las generativas producen algo, como hizo Luca, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que conocen? Lo que me contestaron hoy, ChatGPT. ¿Por qué? Porque a partir de una entrada no guionada genera contenido, ¿sí? El contenido, en principio, que generaba ChatGPT era solamente textual.
Ustedes saben que esto ha avanzado, entonces ahora genera imágenes, páginas web, ¿sí? Código, o sea, genera todo tipo de cosas a través de una entrada que se la conoce como prompt, ¿sí? Suno para generar música, DALL-E para generar imágenes, ¿sí? Podríamos poner a Luca acá. Entonces, dicho esto, ¿sí? Lo que quiero conversar con ustedes y trabajar hoy es esta idea de lo asombroso, ¿no? De lo que evidentemente está ocurriendo. Y un poco como dice la imagen, que la imagen verán que fue generada con inteligencia artificial, ¿sí? Que hace solo 3 años, si le hubiéramos pedido a una máquina que escribiera un poema sobre la empatía o que generara un cuento corto fantástico ambientado en la provincia de Río Negro, nos habrían mirado con asombro. Ahora no, prueben de usar ese prompt, ¿sí? Hoy esa capacidad, por supuesto, es tangible y es muy convincente lo que devuelve, ¿sí? Entonces, si esto va impactando culturalmente en lo que hacemos, ¿cómo es que esta inteligencia artificial, que la vamos a llamar generativa, que produce cosas, textos, informes, imágenes, evaluaciones, ¿sí? Exámenes, cómo va a impactar en nuestra práctica docente? ¿Qué está ocurriendo en cómo enseñamos y cómo los estudiantes están aprendiendo? ¿Sí? Digo, prohibir el uso de la inteligencia artificial generativa en un acto educativo pareciera ir contra la corriente, ¿sí? O sea, no sería la mejor decisión. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que ya está incorporado, se ha incorporado, como ha ocurrido con la computadora, como ha ocurrido con Internet, con la diferencia que es mucho más preocupante. Hay muchas más cosas que tenemos que mirar. El problema no está en la tecnología, sino en cómo la estamos usando y cómo la vamos a usar, ¿sí? Y ahí me parece que es donde empieza ese acto educativo que empieza desde el nivel inicial, ¿sí? Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que empezar a pensar entre todos cómo funciona. Y para poder pensarlo tenemos que saber de dónde viene esto, ¿sí? Para poder empezar a poner una mano de cal y una de arena sobre lo que va ocurriendo. Carlos Scolari, que es alguien que me gusta leer mucho, que es del campo de la comunicación, ¿sí? Carlos Scolari hizo 10 tesis sobre la inteligencia artificial, que los invito a leer. Yo este material se los voy a dejar, que está ahí también en un QR. ¿No? Plantea 10 tesis de cosas que casi son un hecho. Y él lo que dice en la tesis número 5 apunta a un concepto que ahora lo vamos a ver, que él lo empieza encarando así. Dice, había una vez una princesa, Ada Lovelace, que fue encerrada, ¿sí? Y condenada a codificar, a hacer código, ¿sí? Allá por 1860, por el malvado Lord Babbage, ¿sí? Hasta que un príncipe apuesto, Alan Turing, decidió liberarla. Pero resulta que fue cancelado y nuestra heroína tardó varios años en ser reconocida como la primera programadora de la historia de la informática. Esta historia no es menor, ¿sí? Es el origen de la informática, ¿sí? Un origen de la informática que, según Carlos Scolari, está muy teñido de sesgo, ¿sí? De un sesgo que se transmitió entre todas estas generaciones. Sesgos que tienen que ver contra el feminismo, contra Alan Turing, que era gay. Entonces, él lo que focaliza en su relato es, prestemos atención, cuál es el origen de la informática. Dicho esto, después Carlos Scolari lo sigue trabajando y van a ver que sobre el final es uno de los temas que la inteligencia artificial generativa, uno de los problemas que hay, que los tiene ahora, que es una de las cosas que tenemos que trabajar. Hay una historia contada de una manera y hay otra historia que es realmente lo que ocurrió, ¿sí? Bueno, esta cuestión más humana es la que tenemos que empezar a prestar atención cuando usamos estas inteligencias artificiales. Con lo cual, como les decía, son las que producen, ¿sí? Y estas que producen se basan en un modelo de lenguaje, ¿sí? Datos preentrenados, cargados, que están desde hace mucho tiempo y son a los cuales nosotros accedemos, ¿sí? ¿Eso quién lo cargó? Y quién creó la inteligencia artificial, ¿sí? Esos datos inicialmente eran solamente los preentrenados y precargados, ahora accede a Internet, ahora podemos agregar nuestros propios datos,
pero la realidad es que esos grandes modelos de lenguaje funcionan con esas redes artificiales neuronales, que en realidad lo único que hacen es un cálculo matemático de probabilidades, ¿sí? Para predecir, por ejemplo, cuál es la palabra más cercana al texto para darle sentido o el punto más cercano para generar una imagen. Digo, es la probabilidad más alta y con eso hace que la respuesta sea creíble. ¿La respuesta esa es verdadera? No, es una probabilidad, ¿sí? Con lo cual, otra cosa a prestar atención es que no empecemos a creer que lo que dice la inteligencia artificial es verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando la usamos a la inteligencia artificial como terapeuta, es algo muy peligroso que estamos haciendo, ¿sí? Lo único, y todos se ríen porque hay mucha gente acá que lo hace, yo sé que lo hacen. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que mirar cuando nos da una respuesta, ¿sí? ¿En qué contexto está dando esa respuesta? ¿Tiene contexto de la persona? No, no lo tiene en realidad. No tiene la relación, ¿sí?, que hay que establecer con esa persona ni con ninguna otra persona en ningún otro contexto, ¿sí? Digo, lo nombro porque es el más llamativo. Y esto es en base a los grandes lenguajes, que me pareció importante mostrarles esto, que se llaman LLM, los grandes modelos de lenguaje. Esta también es una paginita de Google muy interesante, que para el que le interese saber cómo se genera el texto, ¿sí?, lo que hace, esperen a ver si la puedo traducir, lo que hace es mostrarnos a través, por ejemplo, probemos otra, fusible, dice, encuentra intersecciones entre dos cosas, por ejemplo, vamos a ponerle casa, esperen, y democracia, a ver a qué se parece. Entonces, con estas dos palabras, lo que va a hacer es correr ese algoritmo, va a empezar a buscar y una vez que lo encuentra, ¿sí?, casa, democracia, ambos requieren de cimientos sólidos para perdurar. Una casa necesita una base firme, mientras que una democracia necesita instituciones sólidas y una cultura cívica estable, ¿sí? Ambas pueden ser invadidos, ambos ofrecen refugio, ambos necesitan mantenimiento constante. Fíjense cómo relacionó ambos conceptos en una relación muy creíble, aparte, nada, podemos estar hasta de acuerdo, ¿sí? Después podemos hacer cadena de elementos relacionados semánticamente. Esto está interesante para aquellos que quieran probar y empezar a entender, lo voy a hacer muy fácil. Ahí puse pelota, dice pelota, fútbol, césped, verde, naturaleza, tranquilidad, paz, silencio, ¿sí? Pelota, juego, diversión, risa, alegría, felicidad, sonrisa, niño. Fíjense cómo va relacionando una palabra con palabras similares de textos que hablan de esto. Así es como va construyendo la respuesta. Podrían probar todas, una es más sorprendente que la otra, pero es una buena manera de entender cómo está funcionando esta inteligencia artificial. Uy, esperen, que ahí voy. Entonces, estos modelos de lenguaje son los que ustedes conocen. Digo, vamos a lo sencillo, ChatGPT, Gemini, ¿sí? Este es ChatGPT, para los que no lo conocen, ¿sí?, con todas las herramientas nuevas de crear una imagen, buscar en internet. Ahora piensa durante más tiempo, ¿sí? Lo que hacen estos modelos ahora, que era una de las cosas que les achacábamos en el 2023, nos explican cómo razonan, nos dan la cadena de razonamiento para que entendamos cómo lo hacen y si no estamos de acuerdo la podemos modificar. Eso nos da control sobre las respuestas que nos están ofreciendo. Ya no es una respuesta generada como les mostré recién, sino que nosotros la podemos intervenir. Entonces ahí podemos nosotros direccionar qué es lo que queremos que nos responda. ¿Sí? Porque les habrá pasado muchas veces que le preguntan algo y dicen, no, pero pará, esto no es así, ¿sí? Por más que le hayamos puesto en Argentina, en el contexto, ¿no? Digo, estos no son los autores que yo uso. Y por supuesto contestó con lo que se conoce como la primera capa de esta red, ¿sí?, que es una primera capa, y volviendo a Scolari, cargada, ¿sí?, en el hemisferio norte, con lo cual eso da también pauta de qué es lo que nos está devolviendo la inteligencia artificial. No quiere decir que nuestra idiosincrasia latinoamericana y sudamericana no está, pero no están las primeras capas. Las primeras capas van a responder con esa información, ¿sí?,
Y va a depender mucho de cómo pregunten, que ahora eso lo vamos a ver. DeepSeek, ¿que la conocen? ¿Sí? Sí, la China, tal cual. ¿Alguien sabe la diferencia entre estas y las anteriores? ChatGPT, Gemini. Eso, bien. En teoría era más barata y en teoría lo que tiene la posibilidad de descargar el código fuente. Lo que pasa que eso de descargar el código quiere decir que lo podríamos instalar y usar nuestros propios servidores. ¿Por qué? Porque el otro problema que tienen estas inteligencias artificiales es que se quedan con sus datos, ¿sí? Ustedes seguramente hicieron lo del estudio Ghibli con la fotito para que se parezca al manga japonés, sí. Bien. Todos subieron fotos. Bien. Saben que la foto de ellos, que de ustedes, la pusieron ahí y pueden aparecer ahora imágenes parecidas a ustedes, ¿sí? Salvo que le hayan dicho en la configuración de datos, no quiero que utilices lo que yo subo. Es lo primero que tienen que ir a hacer a las inteligencias artificiales. Sin su consentimiento, la foto anda dando vueltas. Entonces, no se sorprendan si sacan una foto y dicen, ay, mira, se parece a Alejandro, se parece a Juan, porque ustedes se la dieron. Esto es Gemini, ¿sí? Y esto es lo que hacen las generativas, ¿no? Con estos lenguajes que se llaman fundacionales pueden hacer muchas cosas ahora, no solamente lo que les contaba. Y para eso necesitan ingresar una entrada, un prompt. El rol que juega la inteligencia artificial. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Eres una experta en lengua y literatura. La tarea, genera un texto de opinión sobre la lectura de La casa de Bernarda Alba. Requisitos. Realiza introducción, desarrollo y conclusión. Incluye una opinión personal y justificación con ejemplos del texto. Longitud de entre 150 y 250 palabras. Tono crítico, respetuoso. Deja un espacio para que un estudiante agregue su reflexión final. 2 líneas en blanco. ¿Sí? Y que dé una opinión. ¿Qué hice? Se lo puse a Gemini. Hice 2 cosas en paralelo. Agarré Copilot y le puse el mismo prompt y me generó esta imagen de la casa de Bernarda Alba. ¿Sí? Y me generó esto que les voy a mostrar ahora, que lo leemos rápidamente. Fíjense lo que devolvió. Como experta en lengua y literatura, al adentrarme en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, ¿sí? Me encuentro ante una obra que trasciende su contexto que convertirse en un estudio atemporal sobre la opresión y el deseo de libertad. Mi opinión es que Lorca, con una maestría inigualable, desnuda las entrañas de una sociedad donde el honor y la tradición son instrumentos de aniquilación personal, resonando con fuerza incluso en la modernidad de San Carlos. Supuestamente tomó la dirección donde yo estaba, que esto es en La Plata, ¿sí? Eso me dije, wow, hasta sabe dónde estoy. O sea, me lo hizo contextual. El encierro de Bernarda, lejos de ser solo físico, es un encarcelamiento psicológico, la implacable sentencia, no quiero llantos, la muerte hay que mirarla cara a cara, silencio tras el funeral de su esposo. Bueno, fue citando todo lo que yo le dije. O sea, agarró el texto de la casa de Bernarda Alba y lo elaboró. En nada, ¿sí? Esto es lo otro sorprendente. O sea, ni siquiera le hice razonamiento profundo, no me esforcé demasiado. Con lo cual, ahí también hay un prompt que está bastante más elaborado, ¿sí? Para que vean que pueden empezar a conseguir cosas de acuerdo a lo que ustedes quieren. Y por supuesto, un poco la charla de hoy, mostrarle unos ejemplos y después empezar a ir en profundidad a lo pedagógico, es en el sentido de que pueden crear actividades, que muchos de acá lo deben hacer. ¿Quiénes crean actividades con estas herramientas? Bien, van disminuyendo la cantidad de manos, pero bien, seguramente son profesores, docentes, etc. Bien. Eres un profesor de filosofía de la educación. Necesito que armes una actividad innovadora sobre el consejo escolar del futuro. La misma debe ser gamificada y con el role-playing. Necesito una actividad detallada con instrucciones para armarla y la consigna para los estudiantes. En realidad lo que le pedí es un juego de roles y gamificación para tener una suerte de niveles, premios, como para que los estudiantes se interesen. Lo que me va a devolver es un texto explicando en forma detallada esa actividad, ¿sí? Lo hago así porque va a tardar. En particular le dije que me lo ponga en página web, resumido, infografía le pedí, que ahí no está en la instrucción, se lo pedí después. Básicamente me dijo qué es la actividad, me la explica un poco más organizada, porque me había dado un listado muy largo, cuáles son los objetivos, ¿sí? Cómo nos preparamos, etc. Conoce los y la herramienta de análisis crítico.
Pero no me quedé conforme y le dije, necesito que generes una página web ahora que permita crear la simulación, porque en realidad lo que me hizo fue una página, ¿no? Entonces, le subí la actividad, le dije, haceme una página web que sea una simulación entendida como algo de preguntas y respuestas para tomar diferentes caminos, y ahí empieza. Ya la mejoró. Dice, bueno, bienvenidos, lo hizo con lenguaje inclusivo, yo no se lo pedí, pero dándose cuenta del contexto que tenía, ¿sí? Y filosofía de la educación, en particular lo hizo. Selecciona tu rol, uno puede seleccionar un rol que quiera, docente de matemática, confirmo, ¿sí? Y bueno, me dice el rol, me dice identidad de género y uso de baños, me da ideas y me dice que, bueno, que ponga una respuesta para ese caso y la envíe, ¿sí? Y ahí empieza como a llevarme en esa simulación. Y yo dije, pero quiero que sea un poquitito mejor. Verán que no lo hice de una, estuve un rato con esto, ¿sí? Vamos a mejorarla. Entonces seguí insistiendo. Y ahora le dije, quiero que respetes usando colores, objetos para la actividad, ¿sí? Una base de datos donde pueda guardar los resultados y mostrar los puntos de cada alumno al finalizar. Debe haber diferentes puntajes para sumar 100 puntos. Tiene que haber respuestas con puntaje, también aparte de las abiertas, ¿sí? Tiene que haber decisiones tipo árbol. La bibliografía es la de la actividad y debe ser tenida en cuenta cuando se devuelve el feedback de cada respuesta en normas APA 7. Con lo cual, se los llevé bien al mundo universitario, le dije, quiero que me justifiques de dónde salen las cosas y que me cites en la bibliografía que te estoy dando, y lo que hice es, le cargué la bibliografía de la materia, dije, bueno, ahora sí armame esto. Entonces, volví a redoblarle la apuesta y hicimos la actividad. Esperen que ya perdí el mouse. Acá estoy. Ahí vamos. ¿Qué hizo? Lo que hizo es mejorar lo que ya tenía, ¿sí? En una nueva pasada, con algo que fue más sorprendente, porque en realidad Gemini les deja incorporar inteligencia artificial cuando lo hacen. Entonces, comenzamos, perdón, ahora me pide el nombre, porque me tiene que guardar los puntos, ¿sí? ¿Cuál es el rol? Bueno, me dice, ¿cuál de las siguientes acciones es la más adecuada? Es y género, un grupo de estudiantes trans y no binarios han resultado formalmente ser nombrados por sus nombres autopercibidos. Pongo ignorar la solicitud, ¿sí? Una de las decisiones que podría tomar. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Le pongo nada, no hago caso. ¿No? Vamos a contestarle eso. Entonces, envío la respuesta, ¿sí? La respuesta me la está analizando con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, esto lo estoy pensando en el contexto de un estudiante que lo estoy guiando en el estudio de este tema y que después probablemente lo voy a trabajar en clase, pero me dice, ignorar la solicitud no aborda el problema y puede generar mayor exclusión. La ley de identidad de género garantiza el derecho a la identidad autopercibida y el trato digno, ¿sí? La respuesta proporcionada no se alinea con el rol asignado, etcétera, 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 ¿sí? Esto no lo escribí yo, lo generó la IA, y así puedo seguir puntos acumulados 0, por supuesto, porque le pifié, con lo cual así vamos a seguir, después yo les voy a dejar para que lo prueben. Esto lo puede hacer un docente que no tiene ningún tipo de conocimiento de programación, esto es lo que quiero decir, ¿sí? Digo, no es necesario esto para programar, nos lo pedían, lo hacíamos, lo editábamos, etc. Lo pueden hacer, y es más, pueden intervenirlo. ¿De qué manera? No en la página web, en el código que no conocen, sino escribiéndole, diciéndole, saca esta mayúscula de acá, son demasiadas opciones múltiples, necesito en vez de 4 que sean 3, o necesito que sean 6, necesito que sean más desafiantes. Esto lo puedo ir iterando, se llama, y trabajando a voluntad. Una pregunta, ¿cómo haces para cargarle la bibliografía? Bien, buena pregunta. Para cargarle la bibliografía, vamos a volver un chiquito. Sí. Acá, a donde dice, esto de acá, mira, añadir archivos, justo hasta acá. ¿Sí? Apretás ahí y le subís todo lo que querés. Es lo mismo que Notebook LM. Funcionan igual, exactamente igual, ¿sí? ¿La respuesta respeta la bibliografía que vos hiciste? Sí, se lo tenés que decir, pero sí. Yo le digo que solamente se basa en esa bibliografía, ¿sí? ¿Y la página te pone la notificación? ¿Te sale automático o te da un código que tenés que pegar, copiar? No, le decís y te lo edita. Eso que estamos viendo se llama Canva.
¿sí? Y lo hace solo. O sea, vos terminás de escribir y te lo muestra al costado. Copiás el enlace y te lo quedás. Si querés tener la página web porque la querés seguir, no sé, un servidor, te copias el código y te lo llevas. ¿Sí? Te genera todo eso. Esto, fíjense, me parecía que era interesante para ustedes que lo conocieran porque en general uno usa determinadas herramientas, como las que les mostré, Luca, por ejemplo, pero en realidad estos modelos, si los aprendemos a usar bien, tenemos mucha más potencia, ¿sí? Y no son difíciles de utilizar. Algunas cuestiones que había ahí, bueno, que yo... Sí, perdón, que me quedé... Ah, perdón. Ya voy, ¿eh? Me entusiasmé. Ahora lo corremos rápido. Les decía que lo pueden utilizar sin problemas, como les decía yo, generando las páginas web con la instrucción, ¿sí? La información que vas agregando, que puede ser cosas tuyas también. Sí. ¿Qué hace va a la nube? ¿Qué pasa con eso? Si vos no le ponés que no querés que utilice los datos, como pasaba con la imagen de Ghibli, se los va llevando a los servidores, los va almacenando, ¿sí? En los servidores de Google, en este caso, en los de OpenAI, en el otro, quedan ahí, esa información queda ahí, ¿de acuerdo? Y puede ser utilizada para alguna otra cosa. Medio como lo que pasa en Instagram, ¿no? Cuando publicamos la misma historia. Es cuestión de decir, quiero esto, no quiero lo aquello, no quiero que lo recuerdes, etc. Eso va en lo que cada uno quiere hacer. ¿Y está en configuración? Sí, está todo en configuración, ¿sí? Entonces, bueno, ¿se entendió más o menos un uso de esto? Dicho esto, entonces, ¿cómo lo podemos? Vamos a debatir un poco ahora lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo lo podemos usar en educación? En educación hay muchas cosas que podemos hacer. Yo lo que les mostré es la generación automática de contenido, algo de gamificación, ¿sí? Podemos crear material multimedia, podemos personalizar el contenido, podemos hacer chatbots educativos, que ahora vamos a ver qué son, y podemos hacer varias cosas que tengan inclusión y accesibilidad, trabajando más profundamente en lo que hacemos. Son algunas de las cosas que podemos hacer referido a la parte del docente y con actividades, ¿sí? Pensemos en que esto mismo se lo deberíamos y podríamos estar pidiendo a los estudiantes, ¿sí? Lo que pasa es que para poder pedírselos a los estudiantes, primero tenemos que aprender a hacerlo nosotros, digo, si no, no podemos tener ese ida y vuelta con los y las estudiantes. Los estudiantes probablemente lo estén utilizando mucho más que nosotros, pero lo que nosotros tenemos que aprender y transmitirles a ellos es una metodología, una forma de utilizar éticamente la inteligencia artificial. Por ejemplo, indicando que la utilizaron, ¿sí? ¿Qué usaste para hacer esto? Tal herramienta. ¿Qué parte del texto usaste con ChatGPT? Tal parte. Eso tiene que ver con cómo vamos a empezar a construir el conocimiento ahora. Una de las primeras cosas que hubo, y de hecho contaba hoy antes de empezar, estuve la semana pasada en Mar del Plata, el problema que surgió ahí era otro, era el de la escritura académica, el texto. ¿Por qué? Porque era la Facultad de Psicología y porque lo que preocupaba era la generación de texto, la comprensión y el generador de texto. Y ahí trabajamos algo que yo lo trabajo en los talleres, pero se los comento, que hay un autor que es un filósofo italiano, ¿sí? Que es Floridi de apellido, y él lo que dice es que lo que estamos haciendo es teniendo una lectura distante y una escritura distante, que eso es lo que va a normar a partir de ahora. ¿Qué significa lectura distante? Por ejemplo, los que hemos pasado por un proceso de investigación, nos leemos 400.000 papers hasta que logramos localizar la revisión sistemática de la bibliografía, que la hacemos solo nosotros. Bueno, eso no se está haciendo más, eso va como pasando a la lectura distante. Uso herramientas de inteligencia artificial que me localizan los textos que yo quiero, me los resume y yo decido cuáles leer, pero no los leo a todos. Leo en profundidad aquellos que logré seleccionar. Ahora a muchos les suena como horroroso, ¿sí? Pero no lo es, ¿sí? La otra vez en una charla una colega dijo, ¿ustedes saben lo que pasó con la investigación social cuando apareció la computadora? Yo no lo sabía. Dijeron que ellos nunca, los investigadores sociales, que hay algunos, nunca iban a utilizar la computadora,
porque el hecho de escribir a máquina, tipear, equivocarse, romper la página y volver a escribir era un proceso irreemplazable. Si lo miramos tomado a la distancia, estamos casi hablando de lo mismo. Y la escritura distante es parecido. Yo ya no escribo desde la hoja en blanco. Yo tomo texto, saco el marco teórico, empiezo a escribir y a partir de ahí empiezo a reelaborar, ¿sí?, de esa producción que obtuve. Eso es lo que va a terminar pasando tarde o temprano. Digo, el camino, ¿sí?, que estamos tomando es muy interesante leer ese texto. Está en inglés, pero lo pueden traducir, es muy largo, son no me acuerdo cuántas páginas, pero les estoy haciendo una recontra mega síntesis. En Floridi lo plantea muy bien, ¿sí?, lectura distante y escritura distante. Se llama distant writing, ¿sí?, escritura distante del texto. Con lo cual, yo les decía, esto lo podemos usar para texto, que es lo que recién les planteaba, ejercicios, preguntas, guiones, adaptación lingüística y cultural, generación de ideas, es buenísimo para eso, esquemas. Materiales multimodales. Multimodales hace referencia un poco a lo que les mostré, ¿no? Enlaces, video, audio, sonido. Podemos como empezar a enlazar y a construir cosas de distinto tipo, ¿sí? Código. Yo, por ejemplo, soy profesor de programación y uno de los desafíos que tengo es los alumnos que le suben el enunciado a ChatGPT y les resuelve el código en el lenguaje de programación que les estoy enseñando. Por supuesto que puesto así de resolverme esto en tal lenguaje, lo mismo, sin un prompt guiado, y si el estudiante no sabe qué le tiene que poner para que lo resuelva, lo va a terminar resolviendo mal ChatGPT, porque les va a enseñar temas que no son de la materia, cosas que no vimos, restricciones que le ponemos y no están. Entonces, todo eso también es un proceso de aprendizaje y ahí por ahí conviene trabajar con asistentes, ¿sí? Los asistentes virtuales son asistentes que ustedes crean a imagen y semejanza, como gemelos si quieren, ¿sí? Los crean a su gusto y piacere para que pueda guiar al estudiante en ese proceso. Y, por ejemplo, decirle, no le des la respuesta en la primera vuelta, hacer una pregunta y que te pregunte, y le volvemos a hacer una pregunta, ¿sí? Los que conocemos el tema, en realidad hemos vuelto al origen del proceso educativo, que es el método de la mayéutica, ¿sí? Es decir, un método socrático para poder enseñar, ¿sí? Y pareciera ser una de las tantas claves que hay y que probablemente no es lo que esté ocurriendo más comúnmente en las clases. O sea, el cambio que hay que hacer es muy profundo en todos los niveles, pero por algún lado hay que empezar, ¿sí? Esto que está acá, que se los dejo, pero también digo, va a estar, simplemente es algo que se me ocurrió crear porque fui probando muchas inteligencias artificiales y armé una usina, ¿sí? Esa usina lo que tiene son herramientas que exceden a los grandes lenguajes. Hay herramientas para videos, hay herramientas para investigación, hay herramientas para sonido, audio. Hay una que es muy buena, que no sé si la conocen, la de acá abajo, que se llama Napkin, ¿sí? Napkin lo que hacen es, ustedes le ponen un texto, ¿sí? Le ponen un texto y le genera la representación gráfica de ese texto, un gráfico de lo que se les ocurra. Hay una que se llama Mónica AI, que les hace un mapa conceptual de lo que ustedes le pongan. Entonces, esas herramientas son herramientas muy potentes, yo las uso mucho para ilustrar, algunas de las cosas que andan de vuelta por ahí seguro está hecho con Napkin, y permiten utilizarlas. Ahí hay las que yo conozco más, pero estas son las que he probado un montón, ¿sí? Por ejemplo, hay una ahí que se llama Atlas TI, que yo la usé para mi tesis doctoral, ¿sí? Ahí cargué todas las entrevistas desgrabadas, que las desgrabé con inteligencia artificial, en texto, se las puse, y le pedí que me categorice, ¿sí?, lo que encontró. Entonces, lo que me ahorró es ese de leer, armó las categorías, me armó como 50, yo necesitaba menos, así que me quedé con 15 y me tomé el laburo de aprender a usar una herramienta que no es fácil de usar, debo reconocerlo. Y otra cosa que puedo aprovechar ahora para decirles es que la tuve que terminar pagando, porque solamente me dejaba subir 2 y yo necesitaba subir como 10. Con lo cual, ese también es otro problema de esto que estamos viendo, ¿sí? La monetización y el contexto que tiene esto. Una de las cosas que nosotros trabajamos y que estamos proponiendo en cada espacio es que se arme una comunidad de práctica,
¿sí? Relacionada a la tecnología digital, ¿sí? Comunidad de práctica, como lo dice Wenger, o como lo dice Zabulski, que es una profe de Córdoba, una comunidad donde podamos compartir qué es lo que está pasando y podamos construir juntos en torno a este problema, ¿sí? Acá lo que hay que pensar es cómo formar a esas personas, ¿sí? Para que puedan replicar lo que yo les estoy contando, ¿sí? Poder generar esos núcleos, ¿sí? En distintos espacios educativos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad grande, que tiene 250.000 estudiantes, 25 unidades académicas, 15.000 docentes, es casi inabordable y es una tarea en la cual yo estoy a cargo de eso. Entonces, lo que hacemos es generar comunidades en cada facultad, que esa comunidad empiece a decidir cuáles son las inteligencias artificiales que tienen que utilizar, cómo se van a formar, cuáles son los problemas éticos que se plantean y que traten de crear un uso ético específico para la disciplina, porque va a ser muy distinto lo que pasa en arquitectura, en informática, en salud, en psicología, ¿sí? En matemáticas. Después sobre el final les voy a contar algo que hemos hecho. Pero digo, esas comunidades y esos espacios de formación son los que pueden amplificar esto y no solamente tener una formación, no solamente decir, hago un curso de inteligencia artificial, que hay un montón y nosotros damos un montón, digo, pero tiene que empezar a tener su efecto y empezar a poder replicarlo. Y esto nos pone empiezo ahora con un poco la mano de Bleque, ¿sí? Nos empieza a plantear muchos problemas. Son nuevas demandas a viejos problemas sin resolver. Hay problemas que no los resolvemos nunca. Por ejemplo, que los profesores, yo trato de no serlo, pero acá no me queda otra, pues es una conferencia, ser tan transmisivos, ¿sí? La verdad es que, al menos en la universidad, ¿no? En la universidad, gran parte sigue siendo transmisiva. Ponemos un PowerPoint y hablamos, se van todos, hagan la práctica. Digo, cuando hay un montón de herramientas, ya lo vimos en la pandemia, ya sabemos que podemos tener videos, que podemos hacer materiales, que no necesito estar explicando, que puedo hacer que los alumnos vean antes y yo solamente retomar alguna de las cosas, que eso genera resistencia en los estudiantes también, pero porque el estudiante está esperando que alguien les explique y les resuelva las cosas. Pero digo, cambiar ese modelo es muy difícil, pero es un viejo problema sin resolver. Hay falta de alfabetización digital, claramente, nuevamente vuelve a ocurrir, ¿sí? La alfabetización mediático-informacional, eso que dice ahí Esami, eso también es interesante, porque en realidad no solamente se alfabetiza digitalmente, sino empezamos a entender cómo las tecnologías digitales comunican, que ese es otro tema, ¿sí? Muy importante de poder abordar. Hay pocas líneas de investigación en tecnologías digitales y educación, ¿sí? En las universidades. Hay núcleos, sí, pero les puedo contar, creo que los conozco a todos. Digo, no es en lo cual más se está preocupado. Creo que es un espacio que hay que empezar a investigar más, ¿sí? Tenemos que empezar a ver no solamente cómo se enseña, sino cómo se aprende con esto. Hay una complejidad en la educación mediada por tecnologías digitales, esto es claro, la problematización de las formas transmisivas, la falta de desarrollo de software soberano. ¿A qué me refiero con software soberano? Me refiero a tener software hecho y que sea de nuestra propiedad, que no sea de empresas, porque esto que nos está pasando tenemos que poder resolverlo. Así como lo resolvimos con Moodle, con las aulas virtuales, teniendo un software donde cargamos en nuestros servidores, los datos quedan en nuestros servidores, la inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial está generado por nosotros o alimentado por nosotros, y nosotros podemos controlar ese desarrollo. En ese sentido vamos a poder ir mejor. No lo hablo a nivel universidades, ¿sí? Eso sería uno de los objetivos mayores, para poder tener independencia y libertad en ese punto, ¿sí? Sobre todo por la privacidad de los datos, sobre todo porque, como les pasó, que suben cosas y no saben dónde van, bueno, es una de las cosas. Por ejemplo, subir las cosas en las aulas virtuales garantiza que queda en la universidad. Aquellos que usan Google Classroom se lo están regalando a Google Classroom. Los materiales, lo que hacen los estudiantes, los recorridos, todas las analíticas de aprendizaje de Google Classroom corren como locos. Yo les puedo decir, ¿nosotros no lo hacemos? Sí, yo lo hago, pero lo hago para la universidad y se lo devuelvo a los docentes, ¿sí? Con ese sentido, ¿tá?
Mayor financiamiento en educación, ciencia y tecnología, es eterno, no es de ahora. Y problemas en el acceso a la tecnología digital. Yo hablo de desigualdad digital profunda, porque esto nos va a marcar, si no resolvemos lo del software soberano, van a tener más accesos los que puedan pagarlo. Y ahí sí tenemos un problema educativo en todos los niveles que hay que ver cómo lo podemos encarar, ¿sí? Eso me parece que es central también. Entre los desafíos, la integridad académica, el aspecto ético que yo les decía, ¿no? Citar, decir qué usé, cuándo lo usé, por qué lo usé. La falta de regulación, todavía no hay regulaciones claras sobre inteligencia artificial. En Argentina hay una forma de desarrollar la inteligencia artificial, pero la regulación final no es del todo clara y no es clara a nivel mundial. Protección de datos personales, género y diversidad, otro de los temas de las inteligencias artificiales. Los modelos mejoraron, pero al principio, si ustedes le pedían, no sé, una foto de un hombre o una mujer, eran todos rubios, blancos. Bueno, ahora, ¿qué hicieron? Para hacer más ameno, si bien algunas de las imágenes mostré, y ponemos uno de cada etnia, ¿sí? Entonces toman uno de cada lado y ya lo hacemos más inclusivo. Digo, y el primer nivel de capa sale eso ahora. O sea, entonces sí se pueden hacer cosas, ¿sí? Pero la idea es que somos muchos hablando, no todos pensamos iguales, todos tenemos ideas distintas, posiciones distintas, y eso es lo que hay que tratar de trabajar en la inteligencia artificial. Si va a ser algo que nos acompañe, nos tiene que acompañar en nuestras diferencias, en todas las diferencias. El acceso, que va a ser un tema, como ha sido siempre, a todos los que ya conocemos, ¿no? De conectividad, en computadoras, tenemos el acceso real a usar estos modelos, y la comercialización, que es lo que a mí más me preocupa, porque está todo monetizado, y cuesta a veces encontrar algunas que sean un poco más gratuitas que otras. De hecho, las hay. Yo uso varias, y bueno, si no la usan mucho, al mes siguiente le devuelven todos los créditos y la siguen utilizando, pero esto hay que empezar a pensarlo. Algunas recomendaciones para leer, ¿sí? El libro que está al principio, la primera parte es sobre inteligencia artificial. Es un libro que es repensando la universidad en la era tecnológica. Hay muchos aportes de varias universidades, es de una asociación de redes. Ahí hay un artículo mío al principio. El informe de UTEC sobre inteligencia artificial es muy bueno, es de Antonio Bartolomé, que es alguien que es un referente, Prendes Espinosa, es un referente en el uso de tecnología. Antonio Bartolomé fue el que trabajaba la incorporación de videos educativos, desde esa época viene. Y la guía práctica de IA para docentes es el ejemplo que les pongo, es la primera guía que tenemos en la Universidad de La Plata, es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la hizo Alejandro Batista. Alejandro Batista es un abogado devenido a la tecnología, sabe mucho de blockchain, pero en particular trabajamos con él y él ya desarrolló una guía que hizo cuestiones generales que yo les estoy contando, ¿no? Las resumió y se tomó el laburo de agarrar, está bien, ellos tienen una carrera, ¿no? Que es la de abogacía, el plan completo de la carrera de abogacía, y uno por uno hizo un ejemplo de un PROM para cada una de las materias. No solo eso, sino que ahora estamos generando, él está generando, no yo, está generando una guía parecida a lo de Luca, pero para que uno vaya eligiendo la materia, el tema, el contenido, etcétera, y le genere el texto del PROM para que el docente lo pueda pegar y generar la actividad. Digo, son el tipo de iniciativas que empiezan a generar esas comunidades de aprendizaje, ¿sí? Que son las que hay que empezar a trabajar. Y él encontró la problemática de cada materia y él la conoce de su facultad. Yo no la conozco. Si ustedes me preguntan de informática, sí, les puedo decir, ¿sí? Puede ser que alguna materia que no he cursado no sepa de qué va, pero digo, puedo dar contexto, pero no podemos abordar lo que no conocemos como disciplina. Y lo último, esto es un chivo, pero no, lo último que hago es invitarlos virtualmente, no tienen que venir físicamente, tranquilo, no los voy a hacer ir a La Plata, pero nosotros el 4 y 5 de septiembre tenemos unas jornadas virtuales que son de educación a distancia, pero se imaginarán que todo lo que están entregando es de inteligencia artificial educativa. Con lo cual, en este lugar van a encontrar los ponentes que va a haber, los horarios, va a haber mucha gente hablando de inteligencia artificial, tratamos de buscar varios referentes que están dando vuelta en el país
en este momento. Todavía está abierta para que envíen artículos, ¿sí? Lo extendimos hasta el 5 de agosto, con lo cual si alguno se anima a, no les digo una experiencia, porque por ahí muchos no la tienen, pero hacer reflexiones desde las distintas disciplinas sobre el tema de la inteligencia artificial, bienvenido, tienen un mes todavía para hacerlo. Y en este último, que a ver si se puede ver, lo voy a tratar de poner, no sé si se va a escuchar, pero es un corto que hicimos. Una de las cosas que estamos haciendo es probar todas las inteligencias artificiales. Y si nos siguen en las redes, están saliendo todas las que les mostré, las estamos como tirando. El sonidito original, no sé si lo escuchan, no sé si les suena algo, que ahora vamos a hablar de eso. ¿Les suena ese ruido? Ah, esperen que no lo están viendo, que ahora se los muestro. Igual es... Ese sonido tiene que ver con algo que ahora les voy a comentar para hacer algún debate. Esperen que ya voy, necesito cerrar la presentación. Ahí va, esperen que ahí vamos. Ahora sí. Es una presentación que hicimos usando diferentes inteligencias artificiales, generando imágenes, componiendo video. Por algún lado aparezco yo dando clase en el Eternauta, ¿sí? Ese supuestamente soy yo, pero bueno, no me reconozco mucho. En ese sí, que estoy ahí dando clases. Después hay una compañera que va a aparecer ahora, ¿sí? Es una de las promos que hicimos para el envío de los artículos, ¿sí? Probando inteligencia artificial. Fuimos probando diferentes cosas, clonación de voz, todo lo que va ocurriendo, ¿sí? Y que se están utilizando en el mundo. Esta música sí está tomada parte del Eternauta, y la inicial es un pedacito de Black Mirror. ¿Miran Black Mirror? ¿Alguien la vio? ¿Vieron la última temporada? Bueno, sin spoilear, última temporada, capítulo 1, capítulo 2, lo miran y me cuentan, ¿sí? Sobre todo me impresiona mucho el capítulo 1 y el tema de la propaganda, ¿sí? Digo, es muy fuerte ver Black Mirror porque, de hecho, ustedes saben que Black Mirror está armado siempre como en el límite de algo que es creíble y hay algo que, bueno, salta de, ¿no? Que es ese pasito anticipatorio de cosas. Con lo cual, me parece que es una buena serie para recomendar. Y si quieren ahora, lo que vamos a hacer es dejar un espacio para debatir, ¿sí? Para discutir, para preguntas. Me interesaría saber qué dudas tienen, qué cosas están haciendo, si han hecho algo o no, ¿sí? Así que bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Allá, dale. Yo me quedo por acá para... Pregunten sin miedo. A ver, la idea es discutir. Voy a tomar un poquito de agua. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy linda tu presentación. Gracias y a las autoridades de la universidad por darnos este espacio reflexivo. Mi área de científica no está tan cercana al tema informático y bueno, Ajá. soy medio rudimentario, digamos, en este área. Pero tengo algunas dudas que no sé si son prejuicios Ajá. y bueno, aprovecho para consultarte dos cosas. Una, he experimentado de alumnos que han consultado ChatGPT para resolver situaciones problemáticas que yo trato de generar. Sí. A veces me siento como anacrónico. Estoy en una etapa histórica y los alumnos están en otro planeta, ¿no? Y es como que a veces educamos, y nos pasa en la familia también, con los hijos, ¿no? Educamos para un mundo que ya no existe. Entonces eso es una situación que hay que tener presente. Eso lo tengo claro y es un desafío. Yo te quería preguntar, por ejemplo, vos comentaste que cargaste datos de tu tesis
que te tiraron 15 categorías y vos seleccionaste. Entonces hay una actitud, vos seleccionaste, ¿sí? Hay una posición activa. Y uno dice, bueno, si yo enseño para que el alumno use la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Sí, pero vos, con los años que tenés, leíste 2 millones de papers, fuiste a congresos, participaste, debatiste. Y el alumno tiene el acceso a la inteligencia artificial sin tener esas décadas, ¿no?, previas. Entonces me parece como que eso quizás es un prejuicio, que el que pasó por ese tránsito, los que leímos 2 millones de papers, los que hicimos una tesis que nos llevó años y quedarnos hasta las 4 de la mañana leyendo, tenemos algo que se me ocurre llamar criterio, ¿no? Un análisis crítico. Yo he consultado a ChatGPT por algunas cosas y tengo la actitud crítica y le contesto y le digo, no, eso no me cierra. Y yo desconfío que un alumno tenga esa capacidad, o no digo un alumno, quien no pasó por una formación del ejercicio de la capacidad crítica, desconfío de que pueda usar estas herramientas sin perder libertad. Eso por el proceso, ¿no? Y por otro, la otra pregunta, eso es si estoy muy paranoico o más o menos desde las ciencias blandas, ¿no? de las sociales, ¿qué mirada hay sobre esto, ¿no? Y la otra, como esto funciona con algoritmos, yo me dedico a bacterias, microbiología, que tiene algo, o sea, uno lo puede potenciar con esto, pero la esencia pasa por otro lado. Como esto responde a algoritmos, los algoritmos son cambiables y modificables. O sea, no sé, por ponerlo en ejemplos, en Estados Unidos hubo un presidente que permitía el ingreso de inmigrantes y la inclusión, el género, etcétera, ¿no? Entonces, estaba mal que uno critique a alguien en una red social. Entonces habían cláusulas en Facebook, digamos botones, que estaban permitidos. Cambia el presidente, dice esto, ahora no, la identidad de género es una cagada, son todo, viva Dios y qué sé yo, y te cambia el algoritmo de Facebook. Cambia el algoritmo, te sacan un botón, o te ponen un botón o te sacan un botón, y esa nueva interfaz, el uso de esa nueva interfaz, el uso genera hábitos. O sea, yo voy a tener una inteligencia artificial, pero seguimos siendo humanos y seguimos respondiendo. O sea, la neurociencia nos explica que el cerebro sigue funcionando de la misma manera. Entonces respondemos a estímulos y nos acostumbramos a estímulos. Entonces, creo que conozco la respuesta, pero quizás es paranoica también. No hay posibilidad de que me condicionen el algoritmo para que yo saque conclusiones que son favorables a los 4 tipos poderosos del mundo que quieren que la humanidad vaya para un lado y no para el otro. De la misma manera que el Facebook me cambió la interfaz y de esa manera se derechizó el Facebook con esa, ¿sí? No sé, desde lo farmacológico, ¿viste? Si la industria farmacológica quiere que yo use determinado producto y yo le consulto al ChatGPT para tal enfermedad, qué sé yo, y bueno, me condiciona ese uso, ¿no? No sería algo nuevo. Los médicos hoy reciben visitadores médicos o sea, ya está medio como condicionado eso, pero digamos, como tratando de desenmascarar esto, ¿no? Que uno se cree que es el oráculo griego y me da la... Pienso en Disney, ¿no? Gana Obama, Disney nunca ha hecho una película de negros, un dibujito negro. Gana Obama y hacen la película de los negros, del Mississippi, el blues, qué sé yo. Había que apoyar al negro presidente. Desde ese lugar, ¿no?
y si vuelvo a la primera pregunta, o sea, yo tengo ese criterio por lo que leí, por lo que vi, por lo que escuché. Quien nace ya o quien empieza consultando a la inteligencia artificial no está más proclive, más susceptible a ser presa de una conducción, digamos. La pérdida de libertad sería, ¿no? la cuestión. Está bueno todo lo que trajiste, un montón de cosas trajiste, pero respondiendo por ahí, me gusta sobre todo la primera pregunta, tiene que ver, como vos decís, lo que ocurre. Digo, ¿qué pasa si no intervenimos desde la educación? Digo, dejamos que esto fluya libremente, estamos siendo entrenados, ¿sí? o guiados por una inteligencia artificial. Creo que el acto docente que hay que empezar a pensar, y que vos para mí lo estás planteando muy bien, es cómo tenemos que enseñar y qué tenemos que enseñar. Porque nosotros nos dedicamos a enseñar contenido. Todo el tiempo estamos enseñando contenido, porque eso pareciera ser que es lo único que necesitamos. Y al enseñar contenido, en realidad, esa es mi tesis, dejamos de lado bastante el pensamiento crítico, porque enseñamos contenido de eso que yo quiero que aprenda, ¿sí? Y el hábitus diario termina siendo eso. Entonces, lo que vos planteás me parece que es muy bueno, que es lo que a mí me pasa también en la enseñanza de la programación, es qué habilidades le tengo que enseñar a esos estudiantes para que adquieran eso que no tienen, que es lo que vos decís, ¿no? Esta experiencia de hace 20 años dando conferencias y desarrollo y demás. Digo, tengo que empezar a pensar que esos estudiantes los tengo que ayudar con eso, porque si no, lo que van a creer que es verdad lo que les está diciendo una inteligencia artificial. Digo, y ya sabemos que pasa y está pasando. Digo, el problema es mucho más grande que eso, porque digo, nosotros lo podemos abarcar en la universidad, en la escuela media, en la primaria. Digo, pero ¿qué pasa con todos los que quedan por fuera de ese sistema? Que son muchos y muchas. Bueno, ahí es donde tenemos un problema, ¿sí? Y es lo que tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a abordar esta incorporación de la inteligencia artificial. Por eso decía, primero conocerla, para sacarse ese miedo, y vos lo estás planteando muy bien, decir, bueno, ¿cómo hago yo ahora para empezar realmente, sacarlo de las palabras y hacer ese pensamiento crítico en los y las estudiantes? Porque si no, van a creer como verdadero eso. Puntualmente hay muchas formas de hacerlo, de hecho me he topado con un montón de diferentes disciplinas, por ejemplo, la gente que está en lengua y en letras, que estoy trabajando y estoy dirigiendo una tesis, están preocupados por el discurso que estamos generando con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el nivel de discurso en la escritura que están teniendo los estudiantes? Hay una forma imperativa de dirigirse hacia la inteligencia artificial. Hacé, poné, el ordenar va moldeando ese discurso y a las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar críticamente cómo les vamos a enseñar a los estudiantes, ¿sí? Digo, para que no pase esto que vos estás marcando, ¿sí? Es decir, que quede con el uso. Digo, si yo como docente doy clase, enseño el tema, lo usan, pero no intervengo de alguna manera en eso, no voy a poder. Como les decía yo, digo, me genera un código y yo lo que hago es, bueno, empecemos a ver qué hizo este código. Tuvo en cuenta esto, cuando hizo la interfase, tuvo en cuenta, no sé, todos los géneros, las razas. Empezamos como a trabajar los colores, las capacidades diferentes. Digo, ya que el producto se va haciendo, entonces, bueno, lo empiezo a hacer trabajar en otra cosa, que es que empiece a leer qué es lo que les está devolviendo. Yo creo que va a ser, ese, si vos lo decís, no es paranoide, es mi temor más importante. Lo mismo dije en su momento cuando aparecieron las redes sociales. Las redes sociales tipo Facebook, Instagram, van a terminar mal, ¿sí? Es decir, bueno, de hecho, ¿por qué? Porque es cultural, las vamos apropiando y hay un uso, ¿sí?, de esas redes que generan lo que ya sabemos que generan. Que, por ejemplo, la red X yo me bajé porque no me interesa, es un nivel de agresión que hay en esa red, que no me interesa, no va conmigo, no me interesa pelearme ya con nadie, más que con los conocidos y conocidas. Digo, pero ¿por qué me voy a pelear con alguien que no conozco? Entonces, esas decisiones tenemos que empezar a transmitirlas y a tomarlas y enseñarlas a los estudiantes. Yo creo que una de las cosas es plantear esto, o sea, tratar de incorporarlo en distintos momentos. Yo lo incorporo en todas las materias que doy. Digo, yo doy materias, por supuesto, de informática, pero doy de formación, de capacitación, de docencia, de formación. En todas meto el tema para poder empezar a generar el debate y poder ver
de qué manera lo podemos trabajar. Va a costar mucho porque también es cierto que hubo una resistencia histórica hacia la incorporación de tecnologías digitales en el aula, ¿sí? Sobre todo de determinadas ciencias, que con el tiempo han ido mejorando. Ahora se habla de humanidades digitales, por ejemplo. Digo, hay una toma de conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos algo, hay un otro, hay un algo que está tomando decisiones por nosotros, ¿sí? Eso también es muy, muy importante. Creo, no sé si respondí tu pregunta, digo, pero hacia ahí me parece que es la respuesta que te puedo dar, ¿sí? En que me voy a acomodar, ahí está. Del condicionamiento del uso de la inteligencia artificial. Sí, bueno, el direccionamiento es real. Digo, por ahí pensé que lo había respondido. Es real si nosotros no podemos enseñar a la gente, a las personas, que lea esto, van a ser direccionados. Son direccionados por una red social, que es mucho menos, que lo único que hace es recomendarte cosas de las que vos ves y a todos nos gusta. Entonces yo lo que hago sistemáticamente es, por ejemplo en Instagram, no quiero esto, porque estoy cansado de ver siempre lo mismo, ¿sí? Ustedes ven, no sé, una mariposa volando, todo es mariposa. Digo, porque asume que es mariposa. Bueno, conmigo no puede, porque todo el tiempo estoy como tensionando a Instagram, porque quiero ver otras cosas. Lo mismo que Netflix. Siempre te recomienda lo mismo. Yo me la paso buscando, meto otra cosa para que salte y que me muestre otra cosa. Si no, me condiciona y supone que a mí lo único que me gusta es ciencia ficción. Lejos de la realidad. Obvio que es una de las cosas que me gusta, pero lejos de la realidad. Lo que hay que tratar de, lo que vos decís es de buscar una forma de que no nos direccionen. Si no hacemos nada, nos van a direccionar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Deciden elecciones con eso y tenemos pruebas sobradas de esto. Digo, decidís sobre las decisiones de las personas. ¿Por qué? Porque vos estás agobiado, te sentís conforme porque te van contando todo lo que vos querés escuchar. Entonces te parece que ese mundo artificial, virtual, es el que es, y en realidad no lo es. Apretás un botón, como decís, y desapareció, le pones un botón y lo sacás. Esas son decisiones políticas. Esas redes, sobre todo la de Facebook, están manejadas a nivel político, ¿sí? Se manejan. Esto es así, como lo hacen los medios de comunicación, que están manejados políticamente, lo hacen las revistas. Acá es más evidente, porque queda registro. El otro parece como más naif, ¿no? Miramos un canal de noticias y decimos, wow, ¿sí? Y miramos ese porque nos conforma. Pero en realidad nos están direccionando. Y con estas inteligencias artificiales, en principio, uno puede tomar decisiones y leer otra cosa. Pero si no enseñamos a que hay otras respuestas, que es lo que deberíamos enseñar en la universidad, estamos al horno, ¿sí? En esto sería como, digamos, que todas las tesis son refutables también, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos que enseñar. Perdón, alguien quería preguntar, no sé si ahí te respondí mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Hola. felicitaciones por la exposición, muy interesante. Coincido bastante con la inquietud que tenía acá el compañero en esto de la pérdida de libertad. Dijiste, creo que un poco puede ser uno de los riesgos, ¿no? De esto de que empiecen a pensar por nosotros. Y también me pregunto si la educación no tendría que... Me pregunto, no, lo leí en algún momento, ¿no? Eric Sadin, vamos a citarlo, el filósofo francés, que un poco es bastante crítico en esto de que entregamos hasta el lenguaje, dice ya, porque sí, la inteligencia artificial elige nuestro lenguaje y nos contesta con nuestro lenguaje. En realidad el lenguaje es una construcción social que lleva, bueno, que cada pueblo va creando, ¿no? Entonces, él dice si un poco la escuela no tendría que, en vez de subirse a esta ola de innovación o de inteligencia artificial, que vamos a decirle moda para llamarlo de alguna manera, no tendría que ser un poco un resguardo, ¿no? Ante los riesgos que esto podría traer, en el caso de esto de que estudiantes que se acercan desde temprana edad a la inteligencia artificial, no poder generar esa capacidad crítica que sí nosotros, por la edad que tenemos, ya 40 años, quien habla, logramos, ¿no? con nuestra trayectoria.
Bueno, eso es una pregunta que entiendo que no tiene respuesta, ¿no? El tiempo lo dirá. Esto que vos mencionabas de las cuestiones que estaba bueno ponernos a pensar en los impactos, cosa que no hicimos con otros recursos que se fueron incorporando a la educación. Bueno, en esto de pensarlo creo que hay que tenerlo presente. Pero puntualmente te quisiera hacer 2 preguntas, porque yo soy un usuario de la inteligencia artificial como docente, y en este caso que vos mencionaste, que resolvió y nos creó la actividad y demás, yo me preguntaba si hay alguna forma de controlar que los estudiantes no la usen, ¿no? Porque si nosotros creamos la actividad con inteligencia artificial, sí, los estudiantes la responden con inteligencia artificial, bueno, hacemos sí, todo medio que enseñamos y aprendemos. Esa ya te la respondo, no. No hay forma. No. Bien. Bueno, era esa la duda y no. No, pero ahora te voy a responder. Para que te respondo a la anterior también, que también tengo una respuesta. Bien. Digo, no, porque. Y que están relacionadas para mí en lo mismo. 2 cosas que yo siempre digo que no funcionan en el proceso educativo: prohibir y esconder. ¿Sí? Las 2 cosas, o ocultarse, no funcionan porque terminan mal. ¿Sí? Tarde o temprano terminan mal. Yo creo, o sea, poniéndome en la otra puerta de Sadin y de mismo Noam Chomsky, que ha dicho que es una aberración, no me acuerdo cómo hizo, que él también nos dio en varias teorías de los lenguajes de programación. Calculo que nunca pensó que íbamos a llegar a tanto. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que hay que entender, primero usarla, entenderla y apropiarla. Digo, ese me parece que es el motivo. Y pensar en que los estudiantes no la usen no tiene sentido. No te la van a usar en el aula. Podés hacer lo que decía creo que el otro compañero, hacer como que acá no pasa nada, claro, sigo dando la clase como la doy y que en sus casas hagan lo que quieran. Digo, eso es como enseñar para una sociedad que no existe. Creo que la universidad tiene que pensar en que tenemos que formar para una sociedad que está ahí presente. La otra cosa es que probablemente es un proceso, ahora me paro del punto de vista de la educación, no tendríamos que pensar en cómo hacer que no la usen, sino en cómo estoy enseñando yo y en esa enseñanza cómo estoy evaluando. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si se enteraron, en Uruguay hace un par de semanas, en la Universidad de la República, Facultad de Psicología, se les ocurrió tomar el examen a los residentes de psicología en forma virtual, porque eran muchos y no entraban en el aula. ¿Qué pasó? En un examen de 1 hora, a los 10 minutos todos se entregaban, claro, porque usaron ChatGPT y se dieron cuenta. Entonces, bueno, saltó el decano, que por supuesto puso el grito en el cielo, diciendo, ¿a quién se le ocurre hacer un examen en multiple choice hoy de manera virtual? El instrumento no está mal, lo que está mal es lo que estoy haciendo, estoy aplicándolo mal. Tienen que venir al aula y que vengan a rendir 40 días si es necesario. Si esa es la manera de evaluar, claro, ¿sí? Que también la pongo en duda, pero ese es otro problema. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me parece, respondiendo a tu pregunta, tenemos que pensar. No podemos evitar que lo usen, yo los invitaría a que la usen y tengo que evaluar de otra manera. ¿Sí? Otra cosa que voy a decir, que es bastante controversial, es que en la educación a distancia nosotros no tenemos tanto de estos problemas. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? No, porque evaluamos distinto, evaluamos el proceso. La única manera que tengo yo de conocer a un estudiante es, desde el momento que escribió la primera letra hasta el último, evaluarle todo. Porque si yo le tomo un examen al final, en realidad no lo sé, porque no lo vi nunca. ¿Qué hace la presencialidad? No evalúa el proceso. Toman un parcial y se desaprueba el parcial, se va. No todos, sí, pero calculo que hay un alto porcentaje todavía que lo hace. Y después tienen los estudiantes amotinados en el centro de estudiantes pidiendo una fecha más. Digo, ¿es la manera de evaluar? Probablemente para ese contenido sí. Y hay que hacerlo, pero no puede ser la única nota. No puede determinar. Entonces, tenés al chico que te protesta y tiene razón, decir, che, pero yo te entregué el video y me saco un 10. Hice el coso, vine a todas las clases, hice la actividad. Bueno, fallaste en esto. Volvemos a tomarle eso. Digo, pero no, eso no puede ser lo determinante, salvo que ustedes me digan es debido a muerte. Digo, el cómo evaluamos también hay que empezar a pensar. Cuando le pedimos en la secundaria y en la primaria hacer una tarea en la casa, bueno, sepan que van a usar inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que hacer es decirle que la usen, la blanqueen, y cuando vienen al aula, trabajar con eso. Empecemos a discutir lo que hicieron, qué usaron, qué les pasó, qué piensan, qué no piensan, y vamos a ver si aprendieron. ¿Sí? ¿Es experimental? Sí, pero es una de las formas de empezar a entender qué está pasando, y sobre todo, lo más preocupante para mí es
cómo están construyendo los conocimientos y las cosas esos chicos. Porque en la universidad pasan otras cosas. Pero digo, ¿cómo los chicos están emprendiendo ahora a leer y a entender lo que leen si hay alguien que se los explica? ¿Es como si fuera yo? ¿Es alguien que me está direccionando? Digo, esas son las cosas que tengo que empezar como a hacer resonar en mi cabeza para trabajar. Pero mientras sigamos dando igual, y sí, vamos a tomar la prueba de matemática y va a dar 0. Si cada vez vamos a tener menos gente en matemática que apruebe, menos gente en lengua que apruebe. Yo estoy muy en contra de ese tipo de evaluaciones porque no están midiendo exactamente lo que tienen que medir. Están midiendo ese instante, es una foto de ese instante que a todos nos ha pasado. Yo he desaprobado exámenes presentándome en ese instante y el otro fui brillante. Digo, están midiendo ese instante. Es cierto que hay un conocimiento, una escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver qué está pasando. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digo, ahora sí, la otra pregunta, pero quería responderte porque me disparaste un montón de cosas. Muy bueno, sí. No, un poco la contestaste porque como docente además universitario, soy docente de un profesorado de primaria y al principio dijiste algo del celular en el aula primaria, por eso entonces si Todo tenía una opinión sobre eso también me interesaba. Sí. Ah, sí, tenía una opinión. Bueno, mirá, sí, en realidad yo no soy partidario de no utilizar las tecnologías, entiendo la problemática dentro del aula, me parece bien que haya momentos, eso me parece muy bien, digo, pero tiene que haber momentos donde le enseñemos a los chicos que se puede usar para otra cosa el celular, no solamente para paviar, que entiendo qué es lo que pasa, y están sacándose fotos y jugando a los jueguitos y todo tipo de cosas que son las que pasan. Si uno empieza como a ordenar eso, que a veces en la casa pasa y a veces en la casa no pasa, porque estoy trabajando, te doy el celular para que te entretengas, esto también sabemos que pasa. Entonces, poder trabajar en un buen uso de esto sería ideal. Nosotros, cuando aparecieron los celulares, me acuerdo que tuvimos un proyecto con la UTN del envío de mensajes SMS en un salón de clase de secundaria, por ejemplo. Hicimos toda una experiencia de eso, estoy hablando de la prehistoria. Digo, pero porque nos interesaba saber cómo utilizarlo, para qué, darle un sentido pedagógico, hacíamos unión de palabras, que se pasaran conceptos, pistas. Digo, uno puede trabajar con esto en el contexto del aula con todas las complejidades que sabemos que hay, pero no es lo mejor, no lo traigan o tráelo, pero ¿no? Lo ponemos en una cajita. ¿Sí? Y cuando salimos lo volvés a agarrar. Yo creo que hay momentos y momentos, lo mismo que la evaluación. Digo, el momento de la evaluación, la hacemos con celular, la hacemos sin celular, la hacemos con compu, la hacemos sin compu, la hacemos en la casa, no la hacemos en la casa. Pero el cómo evaluamos creo que también es otro problemón que hay, que me parece que también hay que abordarlo y ese puede empezar como a tirar ideas y líneas sobre todo esto. Pero fíjense que cómo este tejido se va como poniendo cada vez más complejo, ¿no? ¿Cómo se funciona? Buenas Acá noches. está, acá está. Buenas noches, mi nombre Tu es nombre, Pamela. eso. Pamela. Buena pregunta. Y mi área de conocimiento es la kinesiología, el cuerpo Ajá. y el movimiento. Y la verdad es que me encanta haber tenido foco hoy en la inteligencia artificial, pero también les cuento que hoy evalué a una nena de 2 años con ciertas supuestamente problemáticas de desarrollo motor y cognitivas y bueno, quise evaluarle la motricidad fina. Ajá. Y entonces le di una revista. Y la nena en la revista, en lugar de pasar las hojas, hizo esto, ¿no? Con la mano, como que quería ampliar la imagen. Sí. Entonces creo que las problemáticas respecto a las tecnologías están presentes en toda la trayectoria de los niños que están naciendo ahora y que dentro de mucho tiempo recibiremos nosotros en la universidad. Y eso es un desafío y nos pone en tensión, porque venimos también de todo el tiempo trabajar, como decías hace unos minutos, sobre los contenidos, y la ley de educación superior habla de contenidos, no habla de prácticas, no habla de el metaconocimiento, no habla de eso, habla de contenidos. Y yo no tengo el mismo celular hoy que el que tenía hace 10 años, pero sin embargo estamos todos sentados mirándonos las nucas, como en el 40. Exacto. ¿No? Entonces creo que es todo un desafío para los docentes, para los estudiantes,
empezar a buscar de qué manera sacar o corrernos de ese lugar, ¿no? Desde que una madre está amamantando y está mirando el celular en lugar de estar trabajando sobre el niño o teniendo la empatía o la conexión que corresponde para esa edad. Van a ser muchos los desafíos que tengamos de acá en adelante y es imperioso que nos corramos de esto de seguir con el contenido, ¿no? Porque si no, las respuestas están totalmente condicionadas. Nada, es para... No, bien, bárbaro, no, me encantó tu aporte, me encantó el aporte, lo que me dijiste de la mano. Hay varios casos de esos, tiene que ver con la apropiación de las tecnologías y cosas que vamos a empezar a ver, digo, a los chicos, ¿no? Están siempre los chistes de, o sea, no saben lo que es un cassette, por ejemplo. Digo, hay cosas que nos trascendieron y nos formaron y que se fueron modificando y adaptando. Yo creo que también es importante esto que decís vos, hay que empezar a pensar en cómo las nuevas generaciones están apropiándose de la tecnología, que vuelvo a lo mismo, no es ni vana ni muela, es cómo la usamos, digo, volviendo también un poco a la primera pregunta, digo, es el uso que hacemos de eso, y ahí me parece que vamos a tener que poner más el foco, sobre todo en el proceso educativo, ¿sí? En las formaciones iniciales, digo yo, de estos estudiantes, me parece que hay que elaborar mucho esto. Sé que los docentes lo hacen y en todos los niveles se trabaja mucho y es muy complicado el desarrollo de las actividades en esas aulas, ¿sí? No es lo mismo que un aula de universidad. Lo digo porque yo en una época fui profesor de secundaria y la segunda vez que fui dije yo no voy a poder acá, y fui al Colegio Nacional de La Plata, con lo cual ni siquiera estaba en una escuela complicada, y dije, pero yo voy a poder, ¿no? Entonces, bueno, pude laburar en eso y me parece que hay que focalizarlo, ¿sí? Ahí alguien más quería preguntar, ¿sí? Nos condiciona en parte, tiene que ver con que la influencia es algo que nos atraviesa a lo largo de la vida. Es decir, a ver, hoy cuando se planteaba esto, bueno, nos puede influenciar negativamente, estamos constantemente sometidos a distintos tipos de influencias. Desde que nacemos, la ideología familiar, la lectura, la cuestión cultural. Es decir, eso es lo que tal vez menos me preocupa porque la influencia irradia y nos permea constantemente. Pero la preocupación como docente universitario o docente en general, creo que va por el lado de cuando la mentira es la verdad. Lo planteo en términos del programa de Sternriver, ¿no? Digo, hoy estamos sometidos nosotros desde la academia, estamos acostumbrados a un determinado canon de validación que otorga un reconocimiento a un conocimiento producido. Y hoy hay un vértigo en la producción de información que, digamos, en las redes de un pensador italiano decía que uno sabía cuando el tonto del pueblo hablaba cuando lo veía. El tema que acá el tonto del pueblo está difuminado en las redes. Entonces, se toma como valor de verdad ese tipo de cuestión. Y aparecen, por poner un caso ahora, un referente de la extrema derecha en Chile que produjo un texto donde dice que los de pensamiento de izquierda tienen más tendencia a tener problemas mentales, que lo saca desde un plagio de otra... Bueno, que un tema harto conocido ahora para quienes siguen un poco el mundo de la política y preocupados por el auge de la extrema derecha en ese sentido. Entonces, lo llevo al plano de la validación del conocimiento. Entonces, me siento interpelado en ese sentido, creo que nos debe pasar a todos y por ahí va la preocupación. Entonces, este es el tema de la validación. Algunos se toman el trabajo y dicen, perfecto, plagió hasta el presidente de Argentina. El tema es que no todos tenemos tiempo para ver cuánto plagio hay en las producciones académicas. Y por ahí me parece que hoy es por lo menos la preocupación que creo que nos debe atravesar al grueso, ¿no? No, está bueno. Y eso era un poco lo que yo contaba, digo esto último, de la alfabetización mediático-informacional. La AMI lo que hace es trabajar esto mismo que estás diciendo vos, ¿no? Allá tenemos un profe que es Seba Nomominsky. Él labura exactamente en esto, en esta preocupación y en cómo podemos hacer
para estas cosas que son falsas, que son fake y que se imponen, y tiene que ver con esa alfabetización que también nos está faltando. Lamentablemente tenemos que aprender a hacer eso también. Si no, como que no tenemos escapatoria de eso. Sí, allá había alguien que... acá sí. y allá. Me perdí el orden, dale. No, está bien, está bien. Yo quería consultarte sobre un aspecto que tiene que ver con la posibilidad que nos otorga este conjunto de herramientas impresionante en cuanto a la posibilidad de seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Buena pregunta. Y otro aspecto es el del diseño de los apoyos personalizados en función de la diversidad que encontramos en las aulas universitarias. Es decir, cuando el grupo de estudiantes llega a la universidad, vienen de distintas escuelas, distintos orígenes, con distinta formación previa, distintos estilos de aprendizaje. Es decir, hay una diversidad absolutamente grande y cómo hay entonces la posibilidad o no, entiendo que sí, que por ahí sí, pero ¿qué es lo que conocés sobre esa cuestión del apoyo diferencial, de ayudar en ese sentido? Bien. Ahí hay toda una línea de trabajo. En el tema de las trayectorias estudiantiles se puede seguir un montón, no solo con las herramientas que tenemos, como el Moodle, que tiene un montón de información y tiene lo que se conoce como analíticas de aprendizaje, que básicamente nos van a permitir, en principio, ver lo superficial, lo cuantitativo, lo que hizo, ¿no? Digamos, en qué cosas están ocurriendo con ese estudiante, que entra, que no entra en el entorno, qué cosas mira, qué no mira, dónde se traba. Todo eso lo podríamos mirar, pero también podríamos mirar mucho más allá de eso, pensando en de qué forma podemos asistir a esos estudiantes que los detectamos a través de este proceso, cuando tenemos detectadas estas diversidades, de las que fueren. ¿Sí? Uno puede pensar en hacer cosas, pero hay que poner, digamos, manos a la obra, ¿no? Puede pensar en asistentes que atiendan este tipo de diversidades formados por nosotros, asistente virtual me refiero, ¿no? O sea, donde yo le indico qué cosas son las que hay que tener en cuenta, qué cosas hay que estar atento, qué le puedo sugerir a este estudiante para estudiar. Yo puedo armar como un guión de eso, que es un proceso laborioso, pero puedo armarlo, hay formas de armarlo ahora y hay formas de seguirlos. ¿Sí? Yo tengo muchos datos de los estudiantes. Yo podría cruzar todos esos datos, bajar la base de datos, cargarla y decir, bueno, para fulano de tal, quiero saber, no sé, cuántas veces vino a clase, qué cosas tuvo, qué dificultades tuvo, si, no sé, tuvo una enfermedad, tuvo un accidente, toda esa información que pasa desapercibida ante los ojos, podemos hacer un seguimiento de esa trayectoria del estudiante, no solo académica, sino un poco más allá. ¿No? A esto me refiero. Sí hay formas, nosotros intentamos hacer algo de eso buscando información al menos académica de lo que les está pasando y tratar de cruzarla en algún momento con alguna otra información que es más de base del aspecto social, cultural de ese estudiante en particular. Sí, se puede. Es buena idea, hay que trabajarlo eso, pero sí se puede armar. Sí, no sé si es una pregunta o un comentario por ahí que trata de sumar alguna luz a esto de cómo hacer para incluir la inteligencia artificial en el aula y para desarrollar el pensamiento crítico que creo que, como vos decís, va por ahí, Ale. Yo tengo un par de materias en el nivel superior, en una de ellas didáctica general, quería hacer el triángulo didáctico en clave situacional, recreado a la luz de las nuevas transformaciones, ya todo lo que encontraba en Google no me servía. Me puse a chatear con Atkin para que me haga un triángulo, no me gustaba, dije listo. Escribí la ficha, que yo trabajo desde la enseñanza guionada, escribo todo y lo llevé al aula, segundo año del profesorado de Educación Física. Les dije, necesito que interaccionemos nosotros con nosotros. Tenemos que hacer un triángulo didáctico nuevo en base a estas definiciones. Tienen media hora en grupo, arman un triángulo que seguramente va a superar al que me va a dar Napkin. Lo hicieron, lo pasaron a hacer al pizarrón, sacamos una foto del que el colectivo creyó que representaba el prompt que yo armé para ellos, y ese fue el que sacamos una foto del pizarrón, lo pusimos, la foto la mandaron al grupo de WhatsApp que compartimos, en vez de foro de diálogo usamos WhatsApp, lo descargué en casa y al
prompt que yo había armado, le puse ese triángulo didáctico en clave situacional que surgió del grupo, y eso fue al aula virtual como la clase, el guión de la clase. Es una manera, y citamos, digamos, el trabajo colectivo, y que previamente había habido un trabajo con la inteligencia artificial, pero es un poco darle vuelta al uso de la IA, es visibilizarla, también que aprendan, que la citen cuando la usan, blanquear que nosotros también las usamos, y poner en diálogo lo que nos dijo la IA con lo que dijo un autor y con el pensamiento crítico para construir una respuesta personal. Un poco creo que las pistas en el nivel superior, en este tipo de asignaturas, me parece que va por ahí el camino. Pues digo, no sé si es una pregunta o una... No, pero está bueno el ejemplo, porque esto es un poco se va generando, siempre ocurre en estas charlas de esta comunidad de práctica, ¿no? Empezar a compartir qué cosas hacemos, porque nos tira idea a los otros y a las otras para ver, bueno, ¿cómo puedo aplicar esta inteligencia artificial dentro del aula? Digo, me parece que el ejemplo está muy bueno y ahí es casi una forma posible de poder trabajarlo. Fíjense que desde cada disciplina, no importa cuál fuere, hay formas de abordarlo y de trabajarlo, ¿sí? Creo que es esto lo de la incorporación de las tecnologías y hacer como esta, yo lo llamo como hibridación, digo, de lo presencial, tratar de incorporar algo de esto y darle contexto, ¿no? Me parece que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marco. De profesión soy biólogo. Ajá. Emprendedor también en una época de mi vida y hoy soy funcionario municipal relacionado al área de turismo y de desarrollo económico. Bien. Pero primero soy padre y soy marido de una docente. Entonces tengo 2 hijos chicos, uno de 10 y una de 16. Y me toca muy profundamente toda esta temática. Ajá. Soy un asiduo usuario de inteligencia artificial, uso mucho en muchos aspectos laborales y personales. Muy mal que no nombraste Anthropic. No, pero bueno. Más que nada es quizá una pregunta o un llamado a la reflexión, ¿no? Sí. El cerebro humano tiene mecanismos de conservación de la energía de los cuales estamos presos. Ajá. Y la realidad es que muchas veces esos procesos de conservación de la energía nos llevan a utilizar los caminos de menos fricción para las cosas, ¿no? El camino de la menor energía la evolución nos trajo hasta acá gracias a ese camino de la eficiencia del uso de la energía. Veo en mis hijos y en muchos aspectos de quienes usan estos procesos de inteligencia artificial y en mí mismo, un riesgo que no sé si lo nombraste cuando vos te hiciste la pregunta de qué enseñamos y qué vamos a enseñar si hay que sacarle el foco al contenido. Y creo que habría que hacer un llamado a la reflexión para ver cómo usamos estas herramientas para que no se transformen en un acceso al conocimiento sin el esfuerzo suficiente y sin la necesidad de poner en situación de problema al propio estudiante. Quizás habría que llamar a la reflexión eso, ¿no? Dice, ¿qué vamos a enseñar en las aulas? No soy pedagogo, pero creo que una de las cuestiones en las cuales habría que poner foco es en que estas herramientas no sean los vehículos para la pereza mental, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que una de las cosas que quisiera que el sistema educativo les enseñe a mis hijos, además de los contenidos, es el entender que son capaces. Yo transité una carrera universitaria, una de las cosas que digo que lo que más me dejó la carrera universitaria es saber que soy capaz y que el proceso educativo sea una guía en la consecución del poder realizar el esfuerzo y que el esfuerzo es necesario para adquirir las capacidades para enfrentar un montón de cosas en la vida. Es una pregunta, reflexión, pero creo que también tiene que ver con... Está bueno. Sí, es un concepto que yo por ahí lo pasé en algún momento, que hay muchos autores que lo trabajan, que lo llaman pereza cognitiva. En realidad tiene que ver con esto de delegar en estas inteligencias cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto ahora cuántos teléfonos se acuerdan, probablemente de memoria, 1 o 2, y yo hace 25 años me acordaba más o menos 7. Digo, ¿por qué? Porque delegué en el celular y en las memorias esa cosa que está. Esto, salvando las distancias, es medio parecido a lo que vos decís. Por eso era mi llamado hacia la atención de decir, bueno,
no solamente el foco está en el contenido, porque tenemos que seguir dándolo, pero digo, ya es un acceso a la información. Vamos a acceder así. De acá a muchos años más adelante, que no lo vamos a ver, nuestro acceso a la información va a ser ese. Con lo cual el rol docente nuevamente siempre estuvo en jaque, pero nuevamente tiene una doble hackeada, digamos, que es, entonces, ¿qué vamos a enseñar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Sí? Si somos los que sabemos del contenido, lo tenemos, entonces, bueno, tendremos que empezar a pensar en cómo despertar esa pereza cognitiva, ¿sí? Yo creo que va por ahí, sí. Y antes que me olvide, que ahí creo que hay otra pregunta, que era para el profe que me habló allá atrás, el otro chico se fue, y creo que era Daniela, no me acuerdo, ¿tu nombre? ¿Betina? Ah, Pamela, te escuché mal. Perdón. Nada, dos cosas, yo soy muy de las películas también, verán que me gustan. Dos, que les recomiendo una película y un libro a ustedes. Years and Years, búsquenla. Years and Years, años y años. Es inglesa, es terrible, porque lo que está pasando en eso está pasando en Argentina ahora, pero no quiero que le presten atención a eso, sino a un personaje que es una nena que busca una transformación, ¿sí? Y que para el otro autor, que te voy a recomendar a dos, que es un libro, que es Yuval Harari, Homo Deus, lo pronostican para 2030. Digo, pensando en tus en paranoias, no es para alimentarlas, sino para que veas que hay una cuestión filosófica, biológica, porque también lo trae, de lo que está pasando. Me acordé mientras hablaban y se los quería decir. Sí, bueno, quería preguntar. Soy Ángel, iniciado entre los primeros años de ser profesor. Bien. Y ya alumno avanzado, estoy en el medio. Y tenían tres cositas. Primero, es como opinión o miedo de alumno avanzado. Ajá. De decir, también en la búsqueda de trabajo, ¿no? Ajá. Si está en peligro Ajá. el peso de tu título en la universidad. El ver que, como en el sentido que se vuelve más sencilla la universidad, entre muchísimas comillas, de alumnos que usan la IA sin ningún criterio y que pasan años tras años y eso después impacta en el ámbito laboral y la gente que contrata empieza a tener menos peso en lo que son los títulos. ¿Se ve eso o es simplemente un miedo de claro, otra paranoia? No, ahí hay un tema más complejo todavía. No es lo que pasa, están pasando otras cosas que están apuntando, me parece, a lo que vos estás diciendo. Primero y principal, la formación como profesional desde lo universitario va a seguir existiendo y no es reemplazable, sea el trabajo que sea de informático, lo que sea. Yo tengo mis alumnos que dicen, ¿qué voy a hacer si ahora el ChatGPT hace los programas y yo no programo más? Digo, bueno, primero y principal, que alguien va a tener que revisarlos, editarlos, testearlos, probarlos, auditarlos y puedo seguir poniendo un montón de verbos y de profesiones nuevas que están apareciendo. Las tecnologías hacen esto siempre, ¿no? Desplazan de un lugar hacia otro. Al principio nos parece que nos quedamos sin trabajo y desapareció el lechero, pero se armaron plantas de productos lácteos y fueron a trabajar ahí. Digo, no esos mismos, pero otros. Digo, esto va mutando. Con respecto a lo otro que vos decís de que se formó con ChatGPT y va y está, bueno, en principio no va a ocurrir, pero sí está ocurriendo algo, que esto es interesante para el mundo universitario y que para mí es tema excede esto y que el mundo universitario nuestro está cambiando, está adaptando sus currículas, no solamente con principios de calidad, sino con créditos, pensando en lo que está ocurriendo con otro tipo de organizaciones que hay y de otras universidades a nivel mundial, que lo que hacen es, los alumnos toman los cursos que quieren sumando créditos y componen su perfil en la carrera. Con lo cual, eso sí es un tema de cómo yo me voy a componer y alguna de las cosas que yo tengo duda de eso, que no es lo mismo formarte en una institución que te contiene que ser una pegatina de cosas. Entonces, ese es un desafío para la universidad que viene por delante muy fuerte, me parece interesante, o universidades que existen, que están bien, que salen, pero que para mí faltan las miradas más sociales, como, no sé, la Universidad de la Singularidad, que es una universidad que la vengo siguiendo, que está en Google. Conozco a mucha gente que se recibió ahí, por ejemplo, Freddy Vivas, que es el de Rocking Data, es recibido de esa universidad, pero he estado con él en varias charlas discutiendo sobre inteligencia artificial. Las miradas, ¿sí?, están sesgadas en algún punto. Entonces, lo importante acá es cómo, y a mí sí me preocupa eso, cómo vamos a hacer la formación de las carreras de ahora en adelante, ¿sí?
Yo acuerdo con los de los créditos, pero acuerdo en que tiene que haber una institución que lo contenga ese estudiante, que lo hace parte, que habita el territorio virtual, digital, físico, ¿sí? Ahí me parece que está eso, pero no, sí, quédate tranquilo que sigue, de una u otra forma, va a tener que estudiar. La segunda era, he visto varios comentarios y estudios y demás, de esto de trabajar, por ejemplo, que son problemas que vienen de tiempos de antes, de usar solamente Wikipedia, por ejemplo, sí. Son los sesgos que tienen las guías. Sí. Por ejemplo, basarme en mi trabajo solamente con ChatGPT y que se incline hacia cierto lado, trabajar con Géminis y que se incline hacia otro. Sí. ¿Cuál sería tu opinión de cómo solucionar eso? ¿Usar varias guías, por ejemplo? Yo lo que hago, y lo contesto desde mi perfil, uso varias guías. Voy probando, cuando no me convence lo que me está diciendo, me paso. De hecho, yo usé mucho tiempo ChatGPT, en un momento me hartó, porque literalmente me hartó, y me pasé a Gemini porque responde más parecido a lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, no tengo que renegar tanto. La otra vez, no sé, le hice todo un planteo de lo que era la justicia social. Me había levantado medio inspirado y peleé un rato, peleé en el sentido de decir, perdón, me decía, disculpa, sí, yo entiendo que es inadmisible, me ponía, en el contexto de Argentina, pero me llevaba mejor con esa guía que con la otra, le tenía que cargar todo porque no sabía de quién estaba hablando. O sea, las capas que tiene eso es impresionante. Entonces dije, bueno, ahora está esta solución, que uno cuando lo detecta, y respondiendo un poco a las preguntas anteriores, es tratar de llevarlo hacia el contexto que yo quiero. Primero para mis producciones y segundo para estos asistentes que estoy armando para los estudiantes. Yo les trato de armar como capa inicial y lo primero que responda es esto que yo quiero que vean de la materia y que jueguen con ese contenido, ¿no? Yo no tengo problema en que haga de Alejandro explicando cosas. Es más, me hace un favor en cierto punto, porque a mí lo que me interesa laburar es otra cosa después. ¿Sí? Yo soy muy de agarrar eso y llevarlo a la práctica y ponerlo en un problema. Y todo el tiempo metiéndolo en un problema. ¿Sí? Es un poco la idea. Y por último, mencionar más que nada, hace poco se ha lanzado el estudio de MIT sí. sobre que agarraron dos casos principales, que era gente trabajando sin LLMs y gente con sí. Sí. Y cómo fueron el resultado de esos dos. Y demostrando lo que él había mencionado, de que el cerebro es perezoso y desacostumbra lo que se deja de practicar. Sí. Y que eso lo leí, sí. La buena conclusión de que le salió ese estudio era el no dejar de usar IAs. Por ejemplo, en el caso del grupo que no había trabajado con IA al principio y después sí trabajó con ella, tuvo un mayor desempeño, un mucho mejor trabajo que lo que había hecho generalmente. Nada, como opinión de trabajo o de enseñanza hacia las escuelas, en donde habría que generar como una oposición o algo más en la búsqueda de información o de la respuesta, una oposición que sea más complejo. Exacto. Para después llevarlo a... Yo creo que está buena tu pregunta. La forma es lo que, ahora justo se fue Mileva, que lo planteó, creo que es esto, ¿no? Es decir, poner en tensión las dos cosas, que es una cosa que yo hago, para poder mostrar que no es mala, pero que en realidad hay que tener una forma activa de trabajar con eso, es decir, poner las dos en tensión. Digo, ese me parece que es el proceso que tenemos que hacer para poderlo llevar adelante. No pasarnos, decir, bueno, no hacemos nada más de esto, todo lo hacemos con inteligencia artificial. Esa no es mi idea. Mi idea es que estamos en el contexto de la clase, pero lo ponemos en tensión. Y esa para mí va a ser la forma de empezar a entender cómo realmente utilizarlas. Sí, después uno, como decía la primera pregunta, yo ya soy profesional, sé cómo hacerla, me doy cuenta del sesgo, o vos como la usás un montón, sabés cómo direccionar. Tenemos que, me parece que la estrategia, al menos la que estoy usando yo ahora, es esta, ¿no? De poner algo hecho manualmente con algo hecho con inteligencia artificial y ponerlo en diálogo dentro del aula. Eso me parece que es uno de los caminos más sanos que hay para romper con esta idea de pereza cognitiva, que en realidad el concepto de pereza cognitiva es el mismo que les conté yo de los investigadores sociales. Digo, es inevitable, o sea, vamos a terminar usando, y parezco apocalíptico, pero inteligencia artificial generativa, sí, es lo mismo que ahora. No sé, por ahí hay algún investigador social, puede haberlo. Yo conocí un escritor que seguía escribiendo a máquina, porque le daba placer, pero son casos aislados, digo. Todos usamos computadoras.
me parece que ahí es donde está el acto docente de ponerlos en diálogo, ¿no? O sea, es la parte que la época que nos toca, esa sería la cuestión. Hola. Sí, no sé cómo están, ahí está. Acá, ¿se escucha? Sí. Yo tenía una duda, mi nombre es Tomás, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Sistemas. Bien. Mi duda era, justamente con lo que trajo Ángel del estudio del MIT, es ¿qué consejo se le puede dar a un estudiante para usar la IA de forma activa y no apagar la cabeza y no, o sea, aplicar el criterio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajamos con código, no trato de que me haga el código, sino en todo caso, si encuentro algún error o algo que no logro resolver, por ejemplo, alguna excepción o algo, le digo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puedo trabajar por acá? O, por ejemplo, cuando estoy haciendo prácticas, dame algún ejercicio y más que nada por ese lado, porque me preocupa bastante esto que plantea, de apagar la cabeza y después llegar al trabajo y decir, bueno, le pregunto a ChatGPT. Le pregunto a ChatGPT. Sí, claro. No, yo creo que la forma es, ahí hay mucho del docente también, ¿no? Para intervenir. Está bueno que tengamos las voces de los estudiantes. Es una de las cosas que me pasa a mí en una de las materias que te contaba hace un rato. Lo importante ahí es, primero, qué es lo que el docente está tratando de enseñar y de transmitir, por un lado, seguir esa línea de lo que está enseñando. Por ejemplo, si estuvieras conmigo, estamos usando, no sé, reutilización de código, enseño yo. Entonces, que el código fuera hecho por un humano o por una máquina, me da igual porque el reutilizar el código es una actividad de evaluación de orden superior para poder decidir si está bien o mal, que ya necesito que tengas algún conocimiento. Si la idea es más tradicional, que no sé, se está enseñando programación de las formas clásicas, el consejo es tratar de aprender todas esas abstracciones vos, o sea, esa es la forma. De hecho, mis estudiantes me dicen al principio, yo no la quiero usar porque lo que quiero saber es entender cómo se programa, cómo programo esta estructura de control, esta estructura de datos, cómo funciona. No entiendo cómo es un árbol binario. Justo ahora tuve una devolución de un estudiante que me dice, no logré entender nunca la recursión, ¿no? Que es un concepto bastante complejo. Digo, bueno, entonces ahí me pregunté, yo digo, listo, no usó inteligencia artificial y está muy bueno y sigo fallando en esto, ¿sí? Y aparte, está bien lo que está haciendo, porque él tiene que metérselo en la cabeza primero. Digo, como enseñar a sumar, restar, hablar, escribir. Y después sí podemos ir con lo otro. Con lo cual es eso, ¿no? Tratar de resolverlo lo que más puedas y si accedes a la inteligencia artificial, primero que te explique cómo, que trate de explicarte como si fuera yo. Si bueno, pero pará, no entiendo, ¿por qué usaste esto y no usaste tal cosa? Porque no quedarte con la respuesta, si te quedas con la respuesta estás al horno. Por eso yo, un poco los asistentes que trato de armar, que estoy armando, que ahí estoy renegando con NodeWLM y con POE y qué sé yo, es que esté todo el tiempo preguntando, que vaya viendo lo que hace y tratando de que me pregunte el alumno a mí, ¿sí? Que es lo que yo haría en el aula, para ver ese proceso de razonamiento, ¿no? Yo tengo una creencia, una forma de que, como aprendí yo, como que me armé en la cabeza y trato de transmitir eso, ¿sí? Eso es un poco lo que podemos hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que había una más. Yo sigo, ustedes. Hola, yo quería preguntar, vos dijiste que la forma más segura de poder usar la inteligencia artificial en las instituciones era armar software por cada institución. Mi duda es, trayendo un poco lo que dijo el chico, con el tema de los sesgos, si son personas las que cargan esa información, ¿qué control hay en ese uso de la inteligencia artificial para que no haya justamente sesgos de algún tipo en el uso y en la respuesta que van a tener cuando busquen los alumnos esa información? Por ejemplo, puede ser sesgo de género, de raza, sí. O por ejemplo, que me califica un estudiante, como decía el profesor acá, profesor Son, ¿no? Que si me lo va a estigmatizar porque es de un barrio, es de cierta característica, me lo va a estigmatizar como que necesita más ayuda porque viene de ahí, ¿me entendés? Entonces, mi duda es eso, ¿cuál es el control o si hay una necesidad de regulación? Que creo que
Por ahí viene un poco mi duda y mi pensamiento. Está bien. En ese sentido. No, está bueno. Sí, esto que decía yo a la institución, digamos, necesitamos algo como mucho más grande, pero cada uno lo puede personalizar. Los datos que va a haber de base y la información que vos vas a consultar, que es esta capa que yo hablo, la primera capa, es la que vos le pongas. O sea, que ahí va a estar impreso tu propio sesgo, digámoslo así. Después, lo que vos podés controlar de eso es qué hay, qué se carga, ¿sí? Que eso, ¿Y quién lo controlaría? En una institución. la misma institución, ¿sí? La misma institución es la que decide qué se pone y qué no se pone, ¿sí? Es básicamente lo que vos tenés. Y a partir de ahí sí podés regular el uso, lo que fuera del uso, pero el uso es el que le dé las personas, ¿sí? Después es aséptico, es decir, no podés, es decir, vos la tecnología en realidad es lo que vos pusiste ahí. El uso que dé el humano es lo que tenemos que enseñar, cómo usarla, ¿sí? Nosotros no podemos usarla para enseñar que, no sé, que hackee una cuenta bancaria, digo. Está ahí, es un problema del que la usó así. Tendríamos que tener ahí lo que yo decía, lo que les invitaba a hacer, es una práctica de uso ético de esas inteligencias. ¿Tuyas o no? No importa que no sean tuyas. Pero ahí me parece que es lo que tenemos que trabajar y en el ámbito educativo trabajar con los alumnos, ¿sí? Es decir, el tema del sesgo es un tema muy importante, sobre todo en las ciencias sociales. Es decir, bueno, a ver, pero pará, ¿por qué te contestó esto? ¿Esto quién lo piensa? ¿Quién lo dice? Claro. ¿Sí? Digo, y ahí tenés para trabajar. ¿Y por qué no es? ¿Porque es única la mirada? O sea, Claro, lo que hay que decirle es que no hay una única mirada de las cosas, que hay diferentes miradas, y ese es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Insisto, sobre todo en las ciencias sociales, que es una de las cosas que venimos trabajando, y en las ciencias humanas también, que el mayor problema está ahí, ¿sí? Es decir, ¿por qué esta mirada? ¿Cuáles otras hay? ¿Sí? ¿Y por qué no hay otras? Y bueno, y todo ese trabajo, lo mismo, en contrarrestar las cosas me parece que son fundamentales, ¿sí? Yo a veces trabajo con alumnos que le digo, bueno, más que alumnos son estudiantes, profesores como ustedes, trabajan debatiendo sobre un tema que les planteo y otros trabajan debatiendo con ChatGPT, qué sé yo, y después contrastamos lo que obtuvimos, ¿sí? Gracias. ¿Alguno más? ¿No? Bueno. Vamos a agradecer a Alejandro No, pero estuvo más divertido por la esto. paciencia.